Bueno, Aritz, arratsalde. Bigarren mailara itzulita, seguruenik ez dela ilusiorik faltako bigarko partida egitea, ez? Ez, egia esan, pretemporada gogorra egin dugu, motza, baino intentsio askorekin, eta egia esan, ilusio askorekin gaude, ekipo osoa, herri osoa, berriro bigarren mailan egonda, uste biharko partida oso polita eta oso garrantzitsua dela guretzako, eta herriarentzako bigarren mailara bueltatzen enean, oso pozik egia esan. Aurkaria ere ez da bat ere samur izango, ez? Lehenengo denboraldian igotzeko zorien geratu zen, eta aurten segurenik egongo da favorituen artean berriro ere borroka hortan sartzeko, ez? Mailara igotzeko. Bai, lehenengo jornada da, eta, zu esan dezun bezala, lehen urteko ekipo oso sendo bat, bukaera arte horre gontzana, baina, aurten beste denboraldi berri bada, gu ilusio askorekin gaude, oso partidu garrantzitsua, oso polita, hasiera emateko bigarren mailara etxean gainera, oso pozik eta oso gogotsu, badakigu aurkaria oso zaila izango dela, badakigu aurkaria jokalari oso onak dituenak, baina, nik uste nire ekipoa ere oso ondo entrenatu dula, pretemporada polita egin degula, eta gogotsu gaude, lehenengo 3 puntuak, lezaman egitea etxean. Pretemporadarekin pozik ez, uste dute 6 partidutatik 5 irabazi dituzuela, ez? Besteak beste Okerrezpanago, Mirandés eta Eibar, ez? Pozik, horrekin zen moduz datorre taldea. Ni uste konfiantza askorekin, egia esan pretemporadako partida direla, eta garrantzitsuena joko aldetik eta egin ditugun gauzak izan direla, eta bakigu pretemporadako partidak gero desberdina dira ligan, baina uste gogotsu gaudela, uste gauza asko ondo egin ditugula, eta uste konfiantza askorekin gaudela, lehenengo partidua etxean izan da, eta aurkari gogor baten aurkari izatea, are eta gogo askorekin, eta emaitz polit bat, eta 3 puntuak esan duzuan bezala leheno lezaman editzea. Eta orokorrean, maila berria, demoraldi berria, eta helburu berriak, zeintzu dira orain demoraldi berrirako helburu nagusi? Demoraldi berrirako hasiera batetik, konfiantzakin jolastu, uste jokalariak ekarri dituen jokalariak ere, esperientzieko jokalaria, gazteak ere, denetatik daukagu, eta uste bakigu oraindikan egunak falta direla merkatua izteko, eta jokalari batzuk falta zaizkigu, baina ni uste biharko partidarako daukagun jokalariak oso ondo prestatu daude, eta helburua izango litzateke ahalik eta goien egon, beldurri gabe, ambizio askorekin eta partiduro dena eman, bai kanpoan eta bai etxean, eta saiatu ahalik eta puntu gehien lortzea, hori da gure helburua. Eta ze falta zaio taldeari talde sendo bat egiteko? Oraindik 3-4 jokalari falta zaizkigu, bataz ere goiko aldean, ez, zailtasun asko izaten ari geha, normala den bezala, Amoreetako presupuesta ez da bigarren mailako talde honetarikoa, baina lanean ari geha, eta uste Asierrek oraindik eguna falta dela, 20 egun, merkatua hor dago oraindik irekita, bai guretzako eta bai jokalari ekipo guztientzako, eta azkenean 20 egun hauetan, seguru aski mugimendu asko egongo direla, bai Amorietan eta ekipo askoretan, eta hori izango litzateke falta zegona, bi aurrean, eta zentrala, bezala jokalari ekipoa sendotzeko, eta kompetentzia handirekin hobeto jolasteko. Bai. Bueno, Aritz, acabaron las pruebas, llega el momento, la verdad. ¿Cómo afrontáis este redebut en segunda división? Pues muy contentos, con mucha ilusión, con mucha confianza con el equipo. La verdad que hemos traído buenos jugadores, que hemos traído jugadores con experiencia, jugadores jóvenes que quieren romper sus carreras con este año, ¿no? Y la verdad que estamos muy contentos, con confianza, con mucha ilusión. El primer partido de liga en casa, además, pues nos gustaría, como no, empezar con buen pie y empezar ganando, ¿no? Una buena pretemporada, 5 partidos ganados, una duda final contra el Racing. Al final es un balance de juego, os toca enfrentaros al Levante, un rival muy duro, otro aspirante a subir a primera otra vez. Sí, este año yo creo que habrá muchos aspirantes a subir a primera, como suele pasar en segunda,
Pero sí, no, a ver, la pretemporada ha sido buena, más que nada por los efectivos que teníamos. También hemos tenido que jugar muchos partidos, muchos minutos en un principio de pretemporada, que no es lo normal y no es lo idóneo, pero bueno, creo que el equipo se ha adaptado bien, los jugadores han hecho un gran esfuerzo durante toda la pretemporada. Yo creo que hemos hecho cosas muy buenas y cosas que hay que corregir, eso está claro. Pero bueno, creo que el equipo está con confianza para este primer partido. Creo que tiene mucha ilusión y bueno, sabiendo que el rival es un rival de los que has dicho tú, que pueden ser de los que estén arriba, ¿no? Sin ningún miedo, lo he dicho antes, creo que tenemos que ser ambiciosos, no tener miedo. Somos equipo de segunda A como los otros 21 equipos y bueno, vamos a demostrar que queremos seguir estando aquí. Se suele decir muchas veces, ¿no?, que a este tipo de rivales es mejor cogerlos los principios de temporada. Sí, bueno, al final es verdad que todavía queda mercado. Bueno, ayer ya se les fue un jugador, hoy me parece que el portero también ha fichado por el Rayo. Bueno, es un equipo que bueno, el año pasado hizo muy buenas cosas, que sus jugadores están en el mercado y bueno, en estos últimos momentos pues les están saliendo jugadores. Está claro que ellos también me imagino que ficharán en estos últimos días porque el mercado y la liga al empezar tan pronto pues es lo que hay, ¿no? Que los equipos todavía les faltan efectivos. Y creo que bueno, va a ser un partido difícil en el que nos vamos a exigir mucho, que va a ser muy exigente el partido, pero que, bueno, que creo que tenemos capacidad y cualidades para poder conseguir los 3 puntos. Mirando un poco a la plantilla, nosotros también nos faltan efectivos, ¿no? Que ahora mismo un par de arriba, un central, un poco a la izquierda. ¿Cómo lo ves? El mercado que queda. No, pues quedan 20 días, así que pues esperar que se haga el trabajo, que consigamos traer a los mejores jugadores. Sabemos que tenemos una complicidad a la hora económica, pero creo que el equipo y el club, lo de Asier y el club, están haciendo un gran esfuerzo para intentar hacer el mejor equipo posible y en eso estamos. Al final es lo que te he dicho, al empezar tan pronto la liga, pues el mercado todavía al quedar 20 días, pues ya sabéis cómo es el mercado. Al final se mueve todo mucho al final y hay que esperar y esperemos que lo mejor pues venga al final. Los 18 y 19 de una plantilla que lleva trabajando ya muchos días junta, se afronta con garantías este inicio. Sí, al final los que pueden jugar son 16, así que tengo jugadores para poder jugar todo el partido sin un problema. Es verdad que llevan tiempo entrenando, creo que llevamos partidos, bueno, la última incorporación ha sido la de Pablo, pero bueno, de los jugadores pues llevamos tiempo trabajando y creo que el equipo ha estado bien y hemos hecho grandes partidos, pero bueno, tenemos que mejorar, tenemos que vivir lo que es la competición también, que los amistosos nos han ido bien, pero la competición es diferente y el competir es lo que nos tiene que dar, sobre todo las victorias en casa y fuera. En cuanto a bajas, el nivel físico del equipo, ¿cómo tienes a los jugadores? En estos momentos el único que estoy de baja es Lasur, que bueno, tuvo un golpe entrenando y bueno, tiene una pequeña rotulilla de 2-3 semanas, pues bueno, al final la única baja que tenemos es esa, pero bueno, todos los demás están disponibles para jugar y para darlo al 100%. Y en comparación a la plantilla que ya entrenaste en la otra temporada en segunda división, ¿cómo la ves en comparación? ¿Ves esta más garantía, superior, parecida, aunque diferente perfil? Bueno, al final yo creo que es un equipo que el de este año que pues, tiene más calidad. Yo creo que son mejores jugadores. Es verdad que cada año pues hay que subir el nivel y eso es lo que hay, ¿no? Todos los equipos cada año y en la Moreta para subir a segunda otra vez pues tuvo que subir el nivel y lo demostraron el año pasado y este año pues los que se han quedado creemos que son los adecuados para afrontar la segunda A. Y los que habían venido, pues que estamos convencidos de que nos pueden aportar mucho para esta segunda. Así que, bueno, agradecer los que estuvieron, pero al final esto es fútbol y lo que queremos hacer es una plantilla competitiva, una plantilla de nivel y en eso estamos. ¿Para ti qué significa esta temporada hasta la fin de la Moreta? Bueno, pues un nuevo reto con mucha ilusión, de aprendizaje otra vez, de una nueva categoría en el que, bueno, pude entrenar los últimos 12 partidos, pero luego bueno, al descender pues tuvimos que estar en primera ref y ahora otra vez muy contento de sumarme a este barco en la Moreta otra vez en segunda y de darlo todo para que la Moreta pues siga aumentando en
en aficionados, siga aumentando en ilusión en el pueblo y que bueno, y que nos ayuden todos para que consigamos el seguir agrandando este Amorebieta, ¿no? Sí, bueno, lo que te preguntaba antes también, nos queda para terminar antes, ¿cuáles serían entonces ahora, en este nuevo reto, los nuevos objetivos? No, pues lo he dicho antes, al final creemos que, bueno, tenemos una plantilla que por terminar, pero creo que es muy competitiva, creo que tenemos que ser ambiciosos, no mirar a nadie por encima, ¿no? Sino al final estamos todos en esta categoría, la Moreta es equipo de segunda A y tenemos que demostrar que así es, ¿no? Creo que el equipo tiene esa ambición con jugadores jóvenes, con jugadores con experiencia que nos pueden ayudar mucho y ese es el objetivo, ¿no? Ir partido a partido, quedar lo más arriba posible, tanto en casa hacer Lezama un fortín y fuera de casa pues demostrar que valemos para esta categoría, demostrar que competimos como ningún equipo y estar lo más arriba posible, sin ninguna duda.